Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El estudio de las ideologías es importante en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque están afectando nuestra vida y ejerciendo una presión constante para intentar modificar nuestro sistema de pensamiento. Pero, ¿de dónde viene esto que hoy tan popularmente se ha llegado a comunicar como ideología de género, Salvador? ¿Cuál es el origen y por qué tanta discusión sobre ello? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando escucha esto, ¿no? Es preguntarse, porque es la primera pregunta, ¿por qué se habla de ideología de género? ¿No? Ideología de género. En primer lugar, lo hemos hablado ya en nuestro programa, la ideología es un sistema cerrado de pensamiento que cree que se basta a sí misma y que adhiere con fervor religioso a eso. Por lo tanto, ¿la ideología en qué se basa? Se basa en el accionar del odio. Y sus herramientas son las palabras. Entonces se enardece a la gente calificando individuos malvados, traidores, enemigos del pueblo, insectos nocivos, decía Lenin, por ejemplo. Son todas frases que se sacan de los que predican las ideologías, ¿no es cierto? Y otro tanto hacía ahí Hitler, que usaba también esa frase con respecto a los otros. Y crea entonces una pasión, que es la pasión hermética, que es la peor de las pasiones, ¿no? Una polarización. Claro, sí, la pasión, la persona tiene una pasión tremenda por lo que está haciendo y no se da cuenta que que se lo han presentado en tal forma que está encerrado en esa pasión, no le ve puertas ni ventanas, como no entra en el diálogo con el otro, no quiere tener fisuras en lo que piensa, y es miedo, la falta de diálogo es miedo, ¿no? Es no tener capacidad de defender lo que quiere y lo que cree. Entonces, el hecho de instalar una lógica de amigo-enemigo hace que él me saque inmediatamente de encima cuando yo lo contradigo. ¿Por qué? Porque dice, él es mi enemigo. Entonces al enemigo, nada, no, ni lo escucho. Entonces no se le abre nunca una puerta, ni se le hace luz a su pensamiento, porque es un fundamentalista dentro de eso, y lo que ha logrado la ideología de género es generar una cantidad de fundamentalistas. Amigo-enemigo, claro. Sí. Ahora, el instrumento, hay un húngaro que se llama Imre Keretz. Seguramente lo pronuncié mal en húngaro, pero así es en español. Fue premio Nobel en el 2002, ¿no? Y a los 15 años lo habían deportado a Auschwitz. Y sobrevivió increíblemente, tal vez porque era justamente tan jovencito, ¿no? Y él analizó el fenómeno de la ideología y él dice, el instrumento de la destrucción se llama ideología. Ajá. Lo grave es que la masa, que nunca participó de la cultura, absorbe las ideologías como cultura. Ahí está el problema. Es decir, está absorbiendo algo que él cree que es la cultura y no es la cultura, porque justamente la cultura se basa en la contradicción, en la conversación, en el diálogo, en la discrepancia. Y el construir algo en ese diálogo, con compromiso en el otro, pero sin atacarlo, digamos. Y la ideología deviene inevitablemente en un totalitarismo. No nos podemos librar del totalitarismo, ¿no? Allí termina, es el camino final, digamos. Ahora, lo peor que le está pasando es que nosotros tenemos una generación joven, frívola, a la que se le incentiva la frivolidad, sin cultura, claro. sin cultura. Muy pragmática. Y sin reflexión. La capacidad de reflexión está anulada en Occidente ya, en la juventud, ¿no? Entonces son las víctimas más fáciles de captar, predispuestas seguro. Al totalitarismo. Entonces, ya más o menos viendo lo que es una ideología, uno se pregunta, ¿y por qué de género? ¿Por qué de género? ¿Qué es entonces la ideología de género y por qué se habla de género? Es una idea, la ideología de género es una idea anticientífica que tiene propósitos políticos. Ajá. No se olvide esto.
a nuestros oyentes. Es una idea anticientífica con propósitos políticos. ¿Cuál es esa idea? La idea es esta, lo vamos a sintetizar en una frase. Si un hombre piensa que es una mujer, hay que considerarlo mujer. Esa sería la síntesis. Eso es la ideología de género. Me dice, si yo me encuentro con una persona que dice que la veo que es hombre, que la naturaleza lo hizo hombre, pero él dice que es mujer, entonces yo lo tengo que aceptar como mujer. Y lo tengo que tratar como mujer. Hay algo que se llama, y que es lo primero que se destruye, la identidad sexual. Es donde apunta este sistema. Claro. Todos venimos marcados como hombres o mujeres, ¿no? Todos sabemos que biológicamente estamos determinados por los cromosomas, ¿no? Que la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene los cromosomas XY. Aunque modifiquemos los genitales, que se pueden modificar quirúrgicamente, los cromosomas siguen marcando la diferencia. La persona puede sentirse, un hombre puede sentirse mujer, vestirse como mujer, ¿no? Arreglarse todo como mujer, tener las formas y darse la forma de mujer, pero inevitablemente va a tener problemas de próstata cuando llegue al final de la vida, porque tiene próstata todavía. Claro. Es decir, no pueden negar el hecho de que lo que marca el cromosoma, la biología, es irreversible. Entonces, podemos modificarlo por afuera. Podemos modificar nuestra forma de pensar, pero no podemos modificar lo que la naturaleza hizo. Por eso yo digo, llegamos y vamos a tener ese problema. Claro. Ahora, es anticientífica porque la idea de ideología de género va contra la anatomía, contra la fisiología, contra la neurociencia, contra la genética. Es decir, son todas cosas que no tienen cuenta. No tienen cuenta. Por lo tanto, oponerse no es una cuestión de fanatismo religioso. Es una cuestión de lógica. Es una cuestión de conocimiento, nada más. Darse cuenta que cada célula que tenemos lleva la marca del sexo. Por lo tanto, no podemos poner el sentimiento por encima de toda la ciencia. El anhelo personal. Porque entonces, la anatomía me dice que es hombre, la fisiología me dice que es hombre, la neurociencia me dice que es hombre, la genética me dice que es hombre, y yo siento que soy distinto, y lo pongo por encima de todo lo demás. ¿No será que soy yo el que tengo el problema? Claro. Porque la ciencia está diciendo lo contrario. Porque hay medidas objetivas que indican una dirección, y mis sentimientos que tienen su campo de movimiento no nos muestran lo mismo, o sea que hay una incompatibilidad. Ahora, ¿por qué llegamos a ideología de género? Hay conductas sexuales, ¿no es cierto? Está el heterosexual, el homosexual, el bisexual, ¿no? Son conductas sexuales. Puede uno no responder a su identidad sexual. Claro. Simplemente es eso. Es eso que alguien dijo, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿no? El doctor Pablo Abadi, que es médico psicoanalista, es profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en el diario más importante del país, escribió un día que el argumento se repite con frecuencia. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, no existe tal cosa como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada, necesitada y desviada hacia el otro sexo. Creo que es claro el doctor, y es un psicoanalista que no tiene nada que ver con la fe. Según la ideología de género, la diferencia entre el hombre y la mujer, a pesar de las diferencias físicas y psicológicas, son construcciones culturales. Y ahí está la clave de lo que promuevan ellos. ¿Por qué? Por eso utilizan la palabra género y no la palabra sexo. Entonces, el sexo viene con la naturaleza. El género aparece como una construcción social, sí, no, cultural, una construcción cultural. Ahora, entonces uno se pregunta, ¿y cuántos géneros hay entonces? ¿No es cierto? Queda todo librado al... Sí. Bueno, yo hice una lista. ¿Cuántos crees que tengo? Depurando la lista, para no repetir y todo lo demás. Solapar uno con... Sí, llegué hasta 27. 27. Sí,
pero hay listas de más de 50 géneros. Bigénero, aquella persona que se mueve entre dos géneros, ya sea masculino, femenino, neutro y semifemenino, cualquiera. Cross-dresser, persona que se viste con prendas del sexo opuesto en momentos determinados. Drag king, mujer que se viste y actúa como hombre. Drag queen, hombre que se viste como mujer. Andrógino, que reúne los dos sexos en el mismo individuo. Podemos seguir hasta 27, pero sería pesado hablar de todo eso. Pero, por ejemplo, pangénero, una persona cuya identidad de género se compone de muchas identidades de género. ¿Me querés decir cómo se entiende esto? Bueno, transexual, que ya lo conocemos. Transpersona. Ya, ahí estamos saliendo del género humano. Sí. Término que se usa para una comunidad diversa de las personas cuya identidad de género difiere de la asignada por su nacimiento. Entonces son transpersona. Bach, marimacho, diríamos en español, ¿no es cierto? Eso lo entendemos. Bueno, género fluido. Hay un género que es género fluido. Personas que se define como un mix dinámico entre los dos géneros, ¿no? Hermafrodita, persona que une los dos sexos en el mismo individuo. Bueno, todo esto quiere decir que ya no sabemos cuántos son. Y como yo digo, yo llegué acá a tener 27. Hay listas más largas. Hay listas mucho más largas que esta. ¿Por qué? Porque si yo pongo sexo, acá esto se clarifica totalmente. Sí. Hombres y mujeres. Ya está. Listo. La biología marca eso. No, pero la cultura va fabricando cualquier cosa contra la biología. Va fabricando eso. Lógicamente, en esta lista uno espera que en algún momento aparezca la palabra hombre. No aparece. No aparece. La palabra mujer. No aparece. O sea, lo que se quiere decir que esos términos. Hombre y mujer no son géneros. Si no, tendrían que estar en la lista. Claro. No están. La meta final de todo esto es una liberación en todos los órdenes. Todos los órdenes. Es decir, el lenguaje. Ahora quieren crear un lenguaje poniendo la E en lugar de la O o la A. Lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, lenguaje inclusivo. Entonces estamos hablando, en vez de decir todos o todas, decimos todes. Claro. ¿No? Ahora, cuando uno intenta hablar con ese lenguaje, uno se da cuenta que es una imbecilidad tratar de usar eso, porque la mecánica del lenguaje se pierde. Claro. ¿No es cierto? Al perderse la mecánica del lenguaje. El lenguaje es una maquinaria que está perfectamente ensamblada y que los cambios se hacen en el tiempo teniendo en cuenta la forma de ensamblaje que tiene. Acá no. Entonces se modifica todo. Forzándolo. Claro. Incluso la Real Academia dijo, ¿no?, que cuando que es una barbaridad usar el asunto todes y todas, y que el género, ¿no?, se aplica a las cosas y no a las personas, ¿no? En segundo lugar, esto es una de las cosas que nos libera, nos quiere liberar el lenguaje. Nos libera de la familia. Ahora existe algo que se llama poliamor. Sí. Poliamor. El poliamor quiere decir que alguien puede estar unido pero mantener relaciones con una segunda persona a sabiendas de la otra, porque el amor se puede dar para todos lados. Lo que sea no es amor, es sexualidad. Y hay una tremenda confusión entre sexo y amor. El amor es otra cosa. En general esta gente no conoce el amor, porque el que conoce el amor profundiza la relación en el tiempo. Acá no se profundiza ninguna relación en el tiempo. Es todo superficial en ese aspecto. Sí. Se quiere alterar el asunto de la reproducción con el aborto. Claro. ¿No? Podemos seguir, ¿eh? Pero ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? Porque son muchas las vertientes y los elementos que están componiendo esto que ha surgido en el siglo XXI con tanta fuerza, y estamos discutiendo que es entender de dónde viene y qué es la ideología de género. Ya volvemos con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La ideología de género propone, según nos comentaba Salvador antes de ir a la pausa, una liberación en algunas áreas específicas. Hablabas del lenguaje, hablabas del cuerpo. ¿Qué otros elementos incluyen? Sí, las relaciones familiares, la reproducción, por supuesto la sexualidad también, y la educación, claro, porque se quiere imponer la ideología de género contra lo que es la enseñanza de la ciencia. Que es enseñado y no... Claro, la ciencia enseña una cosa y después la ideología de género otra cosa. Con las religiones se quiere destruirlas todas y se ataca a todas las religiones. Todo el que diga que no está de acuerdo con la ideología de género, se lo trata de destruir. Y la cultura, porque se están destruyendo las raíces de la cultura. Díganme, ¿cómo vamos a hacer cuando leamos el Quijote con la E? Complicado, ¿no? Entonces cree que si se rompe con todo esto, el hombre será libre. Imposible razonar. Sobre esto es imposible razonar. Se monopoliza la explicación de la sexualidad a través de las variantes culturales. Punto. No se acepta otra cosa. Se pone por encima de la naturaleza a los sentimientos, que es lo más voluble que tiene el hombre. Y los sentimientos llevan al hombre a pensar más allá por encima de la razón y negar la razón. No se reconocen las leyes naturales. No existen las leyes naturales. El propósito final es político y autoritario porque no se propone, sino que se impone. Es decir, cuidado con esto. ¿Alguien puede pensar así? Sí, pero no lo puede imponer a todo el cuerpo social. Claro. Y lo está imponiendo a todo el cuerpo social, ¿no? Es una imposición la que se está haciendo. Y no aceptan el debate abierto. Más no bien, lo aceptan. Claro, es un arrollar al otro comunicacionalmente para que no tenga opción, ¿no? No hay ideología de género sin autoritarismo estatal. Es importante entender esto. A ver, explícalo. No hay ideología de género sin autoritarismo estatal. Porque lo tiene que imponer el Estado, porque la naturaleza dice algo diferente. Entonces, ¿quién lo impone? Si queremos imponerlo, entonces es el Estado el que tiene que imponerlo. Hay que colonizar, hay que imponer, hay que conseguir los operadores políticos adecuados para hacer eso. Claro. Ahora, esto excede las cuestiones religiosas, lo excede totalmente, excede, porque está atentando directamente contra las libertades, la libertad de pensamiento, que fue una de las conquistas del mundo occidental. Atenta contra eso. Quiere decir que estamos frente a una violencia ideológica desatada en Occidente. Ahora, ¿y cuál es la base biológica que hay? Bueno, la base biológica, la vamos a tratar en el próximo programa. La base biológica es una base que se oculta, pero esto se originó en algún lado. Sí, no es un clavel del aire, sí. Tiene una base filosófica. La base filosófica la da, por ejemplo, el existencialismo. Cuando Sartre dice el ser precede a la esencia, está diciendo que, para ponerlo muy sencillo, que cuando usted va a edificar una casa, primero hace el plano y después hace la casa. Sí. Quiere decir que primero tiene la esencia de lo que es una casa y después aparece el ser. Acá dice Sartre, no, primero que sea y después hacemos el plano con lo que salió. Ajá. ¿No? Se construye al revés. Entonces, el ser precede a la esencia, en Sartre, es la puerta abierta para que esto entrara con fuerza
en Occidente. Porque hay muchos que todavía son adoradores del existencialismo, aunque están muy atrasados, pero sí, hay algunos que todavía están así. Pero la idea esta de que el ser precede a la esencia. Entonces, no hay un plano para la sexualidad, desechemos el plano de la naturaleza, construyamos lo que queremos y al final hacemos nuestro plano. ¿No? Este es el sentido que tiene todo eso. Ahora, esta es la base filosófica. Notemos la base filosófica, la irracionalidad de la base filosófica. La irracionalidad, y esto no lo digo yo, lo dicen escritores marxistas, la irracionalidad del pensamiento no de Sartre, porque Sartre razonaba, ¿no? Sí, sí. Sino de Nietzsche. La irracionalidad del pensamiento de Nietzsche. No tenía bases. Nunca pudo Nietzsche hacer un